no recuerdo el nombre de un poeta inglés que decía que leyendo libros es como se adquiere cultura, pero para entender este mundo en el que estamos también es muy preciso leer a los lectores, ¿no? Y sobre todo en la situación que estamos ahora mismo. Entonces, en estas entrevistas lo que nos gusta es un poco conocer el mundo a través de cómo han ido formando esas lecturas a perfiles de todo tipo, ¿no? De todos los lados. En ese sentido, Elena, pues hay que empezar, por supuesto, por el principio. Y el principio es preguntarte pues, por tu infancia, lógicamente, que suelen ser unos momentos muy felices en donde mucha gente tiene los primeros contactos con la lectura y quisiera saber pues, cómo fueron esos comienzos, ¿no? Si los recuerdas con cariño y si hubo personas decisivas en casa. Yo creo que más que la lectura cuando era pequeña es la tradición oral, el cuento en casa. Mi madre nos contaba muchísimos cuentos. Como vivíamos en un pueblo, yo creo que todavía te cuentan más cuentos en los pueblos, como que hay más cultura de contar, de asustar a los niños con ciertas cosas. Entonces esas cosas te las cuentan a través de cuentos. Luego recuerdo mucho los cuentos troquelados, que yo creo que hemos vivido todos con ellos, que no creo que fuese la mejor literatura, pero era muy atractivo y te acercaba desde muy pequeño a los cuentos. Pero tampoco recuerdo unas lecturas, que en mi casa hubiese libros de niños o que hubiese una cultura de escritores infantiles que a lo mejor yo he descubierto ahora de adulta. O sea, leíamos, nos contaban, nos regalaban cuentos por Navidades, teníamos recopilaciones, pero no teníamos conocimiento de autores para infantiles, para niños, como a lo mejor yo ahora de adulta conozco. El recuerdo que tengo es bonito, pero no es un recuerdo de lectora, de esconderme debajo de la cama con la linterna y leer, sino es más de escuchar, de contar, de canciones, de ese tipo de cosas. ¿Y quiénes eran esas personas que contaban? Sobre todo mi madre enseñaban? Y mi abuela. Es la cultura más cercana a la lectura que tengo. Recuerdo mucho a mi abuela cantando las canciones que cantaban ellos de pequeños, el Pimpineja o cosas así. ¿Y qué tipo de lecturas te acercaba tu madre y tu abuela? Lecturas físicas me refiero, libros. Pues libros, en realidad yo creo que teníamos cuentos, recopilaciones, y luego ya empieza la época pues un poco más de cuando eres pequeño pero que ya empiezas a leer tú algo más. Yo recuerdo mucho Enid Blyton, que hemos leído todos, o Barco de vapor, o cosas de ese tipo. Más no, ya te digo que no tengo la impresión de haber leído clásicos, ni Julio Verne, ni a lo mejor Roald Dahl o cosas de así, sino cosas muy básicas quizás, pero que te llevaban a seguir leyendo o a interesarte por más cosas. ¿Y tienes claro el recuerdo de ese primer libro que te impactó de pequeña, o eso se ha quedado un poco nublado? Yo creo que sí, que si pienso es un libro de Barco de vapor de pequeña, que se llamaba Mai, que era de una niña vietnamita que la adoptaban una familia, y me pareció interesantísimo y muy bonito, y sobre todo que me impresionó y me emocionó, y ya tengo esa sensación de pequeña, porque era muy pequeña cuando lo leí. Y luego también tengo el recuerdo de reírme con libros, pues eso también, de Barco de vapor, el Pampinoplas, que era muy conocido, o el Capitán Garrapata, o libros de esos, de reírme mucho. Y luego ya pues las colecciones estas de Torres de Malori y cosas así, que quería ser como ellas, vivir en un internado. ¿Tenías algún autor o algún género de cabecera No. que siempre te decantaras especialmente por, yo que sé, por la fantasía o por...? Bueno, yo creo que sí, que la fantasía siempre era importante, el misterio, que creo que también es una época de tu vida que te gustan ese tipo de aventuras, pues cuando empiezas a leer a los 5 o a los Hollister o cosas de esas, pues el misterio como que te llena mucho, pero me gustaba todo. ¿Influyó la escuela en tu acercamiento a la lectura? ¿Qué impacto tuvo? ¿Fue un impacto positivo? Sobre todo hablamos de cuando eras, pues me imagino que te tocaría en la época de EGB, ¿no? Igual que a mí. Sí. Pues a lo mejor en el colegio no recuerdo mucho la lectura externa, más la metódica. A lo mejor el recuerdo que tengo de pequeña es de la poesía, de Machado, que te hacían aprenderte las poesías, y a mí eso me gustaba, o el Conde Lucanor, o cosas de esas que leías en el cole, pero no había una ayuda un plan a la lector, lectura. ¿no? No había un plan lector definido en el centro.
No, yo iba a un colegio de monjas y... Te quiero decir que dependía más del entusiasmo del profesor que te tocase, Sí. ¿no? Para acercarte más a un tipo de literatura que Sí, que a sí, otra. totalmente. O sea, no había un plan de ir a la biblioteca, conocer libros, descubrir autores, y eso no, eso lo he conocido más tarde, ya en la época del instituto. ¿Y cómo fue precisamente ese momento que muchas veces es tan traumático, digamos, entre comillas, ¿no? Para muchos jóvenes de pasar al instituto? ¿Qué impacto tuvo en tu hábito lector? ¿Te alejaste un poco de la lectura como a veces ocurre, o igual que ocurre otras tantas veces, aunque esto siempre se dice menos, seguiste con el mismo hábito e incluso te aficionaste más? No, yo creo que es cuando me aficioné realmente a la lectura. En el instituto creo que fue cuando empecé a tener profesores de lengua y literatura que realmente les gustaba la lectura y que te recomendaban y te aconsejaban bien y que veían tu perfil de lector y a partir de ahí te animaban a seguir leyendo. Y entonces es a partir de esa época donde empiezo a recordar ya el leer con placer y tener recomendaciones de gente. O sea, de decir, pues si te gusta esto, pues léete esto también. Y luego también es el momento en que empiezas a estudiar literatura y a entender un poco cómo se escriben los libros. O, pues eso, al principio eres un lector que lees y ya está. Y en el instituto es cuando empiezas a saber pues, quién lo está escribiendo, quién lo narra, quién es el personaje, si hay un narrador omnisciente, que es esa palabra que al principio no tienes ni idea de lo que es. Y entonces a partir de ahí empiezas a darte cuenta que hay algo más, que no es solo la historia, que es que esté bien escrito, que hay técnicas, pues el déjà vu o cosas de estas que antes ni te lo planteabas, o sea, tú leías y ya está. Entonces descubres el placer de la lectura porque te están recomendando cosas interesantes y además el placer de descubrir cómo escribe esa persona. Entonces, para mí creo que la etapa fundamental es el instituto y tengo que dar gracias a buenos profesores de lengua y literatura. Sí, te iba a preguntar precisamente que quién fueron esas figuras, qué recomendadores tenías alrededor. Claro, pues yo creo que a partir de segundo o tercero de BUP tuve muy buenos profesores de literatura y de lengua también, porque está muy unido, aunque el profesor de lengua pensemos que da lengua, pero al final ellos han estudiado hispánicas todos, o sea, también les gusta la literatura. Y ya el último año de instituto, lo que era el COU, o el segundo de bachiller de ahora, tuve dos profesores fantásticos, uno de lengua una profesora de lengua y uno de literatura, y a partir de ahí pues ya dices, esto es lo que me gusta de verdad. ¿Y qué papel jugaron los amigos y las amigas en esa época, en el sentido del hábito lector? Cuando ibas a buscarlas, por ejemplo, a sus casas, ¿eras de las que te gustaba mirar las estanterías, a ver qué tipo de lecturas tenían en la biblioteca familiar? O... Era la que les hacía los trabajos, además. Me leía el libro y les hacía el trabajo de sus deberes y de su clase. O sea, sí, cuando tenía que esperar a alguien se reían mucho de mí porque cogía sus libros y me los leía, o me decían, venga, tengo que hacer un trabajo sobre esto, házmelo tú y tal. Y sí, en ese aspecto sí que me he leído todos los libros de las estanterías de mis amigas que a lo mejor en mi casa no había, porque bueno, pues teníamos una situación familiar un poco diferente y en mi casa había menos libros, aunque sí que había, éramos del círculo de lectores, pero no era una cosa muy, no sé, con orden a lo mejor, era un poco, sí, caótico lo que era el círculo de lectores, que podías comprarte la Biblia y al último libro del escritor más famoso, pues una cosa así. Y el paso a la universidad también fue un momento decisivo, porque ahí es cuando tú tomas un camino más ligado a la literatura, ¿no? y a la lectura. Bueno, yo terminé el instituto y como tampoco tenía muy claro lo que quería hacer, me fui un año fuera de au pair, a Francia. Y entonces ese año yo creo que fue clave para decidir, porque tuve que asentar lo que quería hacer, pensarlo de otra manera. Y ese año leí muchísimo, porque encima como conocía gente de todos los países, pues cada persona me recomendaba una cosa, pues es cuando leía a Germán Hesse, cosas de estas que son un poco iniciáticas en la adolescencia o que crees que no es que sean unos librazos, pero que en ese momento de tu vida son muy interesantes. Y no tenía muy claro qué quería hacer, dudaba entre derecho, historia,
Y entonces al final, como sabía que iba a tener que trabajar al mismo tiempo que estudiaba la carrera, decidí hacer filología francesa porque me gustaban mucho las letras, porque se me daba bastante bien dentro de que no era muy buena estudiante y tenía la facilidad del idioma, y luego ese año además había leído muchísimo, entonces pensé que me iba a gustar, porque si haces una filología y no te gusta leer, no te estás equivocando, yo creo, vamos. Aunque hay gente muy buena que no es gran lectora. Ahí comienza tu relación con Francia, ¿no? Y también con la literatura francesa. Sí. ¿De qué manera te transforma pues, conocer cómo trabajan las bibliotecas allí, ¿no? Cómo son las librerías, cómo se cultiva el cómic, ¿no? Desde la infancia, cómo se lee en familia la bande dessinée? Pues es completamente diferente. Yo estaba en Marsella, en una familia, y las niñas tenían un abonnement. Todos los meses recibían una revista de lectura con pequeño oso marrón, que es muy típico francés, y la otra, el Pomme d'Api, que también es famosísimo. Y entonces a mí eso me impresionó. Yo decía, bueno, esto es increíble. Luego también, como al principio no entiendes mucho y no sabes muy bien qué hacer, estás en una casa ajena y esto un poco extraño, pues para evadirme leía mucho. Y tuve mucha suerte porque era una familia, eran músicos, bueno, son músicos, con lo cual pues la cultura estaba allí muy presente en todos los ámbitos. Las niñas tenían unos libros preciosos, ellos tenían un montón de revistas, de cómics, de cualquier cosa. Entonces pues leía. Luego me sorprendió la cultura de la biblioteca. Ellos, como no tienen colegio el miércoles por la tarde, hacen muchísimas actividades y los niños van muchísimo a la biblioteca, cogen montones de libros. Tenían unos libros mucho más atractivos que los que yo había visto de pequeña, me parecían preciosos. Los libros ilustrados en Francia, que ahora hay en España, en aquella época ya eran muy, muy bonitos. Y la verdad es que empiezas a conocer, pues eso, otro tipo de, pues los cómics, la bande dessinée, todo eso que allí es muy habitual y que lo tienen en cualquier casa y lo conocen, y conocen a autores que yo no conozco a ninguno. Y demás, pues es un descubrimiento porque yo no tenía ni idea de ese mundo, o sea, no. Y ellos también me iban recomendando muchas lecturas que a ellos les gustaban. Pues estaba en Marsella y me decían, pues este autor escribe muy bien de esta zona. ¿Recuerdas alguno que te impactara especialmente, algún libro, algún autor? Bueno, allí escriben Giono, que es muy famoso, y la verdad es que escribe unas cosas muy, muy bonitas, y habla mucho del paisaje, pero el más famoso, y no me sale el nombre ahora, es el de Manon Lescaut y el de La gloire de ton père et ta mère, que es famosísimo, el castillo de mi madre, ¿cómo se llama? Bueno, es el autor de la Provenza más famoso de todos, y ahí los leí todos, y la verdad es que está muy bien porque como ya tenía que leer en francés, pues aprendí muchísimo, pero al mismo tiempo era una lectura, es gente un poco como, pues eso, como Miguel Delibes, que escribe muy bien, con un lenguaje muy bonito, con unas expresiones muy claras, porque estás leyendo en otro idioma y que te hace que te guste el idioma, la lengua y la historia, claro. ¿Te ha quedado entonces el leer en los dos idiomas de vez en cuando? O sea, ¿habitualmente Sí, utilizas, sí. y eliges un género, o sea, estás habituada a centrarte en un género cuando lees en español y otro en francés, o cae por tus manos de todo tipo? Bueno, en general solo leo en francés cuando es un autor francés. Y luego, ahora mismo que he perdido mucho la práctica, ya solo puedo leer cosas ligeras. O sea, lo de Proust, cuando en la carrera te lees a Proust en francés, pues ahora, vamos, creo que no podría pasar de la tercera página. O sea, bestsellers sobre todo, me imagino, ¿no? Pues un poco las cosas nuevas, las novedades, el Joe Dicker que es muy famoso, la Ana Gavalda, o cosas así que son, sí, ligeras, de un poco de, bueno, de aeropuerto. Todavía, sí. Bueno, sí. Tiene un toque. Sí, y el tema de las librerías, allí en Francia también es cuando se despierta tu pasión por las librerías, es o ya ahí... antes eras, en la adolescencia las visitabas. No, yo creo que es a partir de vivir en Francia, porque allí es una maravilla. Bueno, desde que puedes comprar los libros por kilos, que no es que sea muy ético para los libreros, pero como estudiante y sin un duro, es una oportunidad de leer muchísimas cosas y además encuentras cosas geniales. A la segunda mano, que allí es totalmente, lo utiliza todo el mundo, las ediciones de bolsillo, el folio y todo eso, que es muy económico y lo tienes todo, absolutamente todo.
A lo mejor no tiene unas introducciones muy cuidadas, como si compras aquí Cátedra, pero vamos, están fenomenal. Y entonces es una maravilla el comprar en librerías, porque además tienen librerías especializadas en eso, en la segunda mano, en todo, lo tienen todo. En Francia también te acercas por primera vez, digamos, de otra forma a las bibliotecas, más allá de lo que era cuando éramos adolescentes, que muchas veces la gente lo tiene asociado a que vas a estudiar, pero que hay mucha gente que no hacíamos solamente eso, o ya es anteriormente en el instituto cuando empiezas a descubrir en las bibliotecas que se pueden hacer cosas muy interesantes y que allí tienes todos los libros que siempre has soñado tener. Sí, yo creo que eso ya llega, o sea, mientras estaba estudiando en el instituto sí que iba a la biblioteca, pero era más el sentimiento de ir a estudiar y perder luego el tiempo viendo cosas porque no quería estudiar, porque no era la mejor estudiante. Pero ya es en la época universitaria donde empiezo a ir a bibliotecas y descubres que es un paraíso. O sea, que a mí no me tocó la época de internet que dabas a un botón y te salía todo, era un poco más de buscar en los papeles todavía estos que se buscaba así y empezar a buscar con una palabra, ir hacia otra y de repente encontrar o una revista o un libro interesantísimo y descubrir cosas, pero no tengo el recuerdo hasta ya al final de la universidad de empezar a ir a la biblioteca y admirarlo como ya un lugar mágico en muchos aspectos. O sea, aquí las bibliotecas de Valladolid, yo no vivía muy cerca de San Nicolás, con lo cual no la he descubierto mucho más mayor, casi ya de adulta, y las bibliotecas de barrio están fenomenal, pero no es un sitio mágico como cuando llegué a Francia y de repente te metes en esos biblioteclones clásicos, que encima los edificios ya de por sí te dejan completamente alucinada, y que encima ves esos libros tan bonitos y esas estanterías tan impresionantes, que te parece un sitio turístico casi, más que... O sea, yo si quería estudiar me tenía que ir a la biblioteca fea, porque si iba a la bonita no hacía nada, porque me perdía. Caías en la tentación, ¿no? Claro, la tentación de mirar, de tocar, de ver, de un sitio ir a otro y no podía ir. Después de Francia regresas a España, ¿no? Y empiezas a trabajar y ahí ya alguna lectura te influye decisivamente para tomar un determinado camino o tenías ilusión por algún tipo de perfil profesional a raíz de lo que habías leído siempre o los géneros que te gustaban? Pues yo creo que sí que me hubiese gustado dar clases, ser profesora. Al final una filología es un poco para eso, pero no fui valiente o fui demasiado vaga y no estudié oposiciones. Y con el francés no es especialmente sencillo trabajar como profesor si no eres funcionario. Entonces, en ese momento que no tienes trabajo, que te quieres quedar en tu ciudad, echas currículums en colegios, pero no te llaman al principio, te llaman para muy poquitas horas, empecé a trabajar en un dominio, en una cosa completamente diferente y la verdad no tiene mucho que ver con el mundo de la lectura. Aunque bueno, siempre... pero es un sector que ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Pues habéis estado absolutamente desbordados de trabajo y colapsados. Entonces quería saber también cómo te ha beneficiado la lectura en esos momentos tan difíciles del comienzo de la pandemia. Bueno, y cómo te ha servido para abstraerte, si es que te ha servido, a lo mejor no ha sido así. A nosotros nos pilló con mucho trabajo, tanto a mi marido como a mí, con 2 niños muy pequeños en casa, y además sin la posibilidad por mi parte, de teletrabajar, o sea, tuve que seguir trabajando presencialmente todo el tiempo, con lo cual mucho tiempo no hemos tenido. En ese momento creo que se han acercado más mis hijos a la lectura que yo, que no me daba la vida para leer, o sea, que he leído algo pero no demasiado. Pero ha sido gracioso porque durante la pandemia sacaron una colección de autoras en el kiosco, y cogí un libro de Jane Austen, que ya la conocía, pero que no lo había leído nunca, y a partir de ahí retomé la lectura de escritoras. Y creo que en esta época, desde el mes de marzo, he leído mucho a mujeres del siglo XIX, del XVIII, que no conocía sus libros y que me ha encantado. Las hermanas Bronte, que, no sé, estudiando una filología piensas, pues lo tienes que haber leído, pues no las había leído nunca, a ninguna de las 3, y me han enamorado. He leído Mujercitas, que dices, es surrealista leer Mujercitas con 44 años, pues lo he leído y me ha encantado también, y luego pues ha sido una época de eso, de lectura de mujeres.
¿Y has redescubierto títulos que ya habías leído en la adolescencia? O sea, ¿estás ya en la fase de releer? No, no, todavía... me queda muchísimo por leer, no, 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 no. No me gusta releer, además, no es algo que haga, porque creo que tengo tantísimos libros por leer que no... ¿Y redescubrir obras, por ejemplo, que han sido adaptaciones cinematográficas? ¿Has caído en ese...? Sí, he caído en la tentación y este año me leí Lo que el viento se llevó y, vamos, que me ansié y me lo leí de un atracón, las 1000 páginas, pero con toda la felicidad del mundo, además. Y la verdad es que me gustó porque la película no es que sea un peliculón, pero a mí me gustaba muchísimo, de pequeña, de adolescente, de mayor, de todo, y he descubierto que el libro es una maravilla, vamos. Además también es una escritora, y como estaba en esa época de leer a mujeres, pues que creo que son las grandes olvidadas muchas veces de la literatura, porque los autores con más renombre siempre son hombres, y hay unas autoras maravillosas, y sobre todo, como ahora a golpe de clic te puedes saber la vida de esta gente, dices, es que ser escritora en su época, o sea, tenías que ser no buena, sino la mejor, y no tener hijos, porque son verdaderas, o sea, son increíbles en una época en la que las mujeres no pintaban nada, que fuesen capaces de escribir esas obras tan maravillosas, tan bien escritas, con tan poca formación que tenían, porque no las educaban apenas, o las educaban en casa o en internados o cosas de esas, y dices que son mejores que ellos. Desde el punto de vista, hablabas de los niños, ¿no?, de los hijos, desde el punto de vista de madre, ¿cómo ves ahora mismo los procesos que están siguiendo tus hijos en torno a la lectura? ¿Crees que las cosas han cambiado con respecto a tu época en la escuela, en las bibliotecas, en las librerías y demás? ¿Crees que les gustan los mismos géneros que te gustaban a ti? ¿O es diferente totalmente? Supongo que dependerá un poco de las familias y de cómo les enfoques tú. Sí, me refiero a la edad, sobre todo. Sí. Si en aquella edad que ellos están ahora, tú en aquella edad no, tenías yo no los leía mismos tanto hábitos. como ellos, quizás porque en mi casa no había tanto acceso a la lectura, pero también es cierto que creo que ahora en las bibliotecas hay más actividades, tienes la posibilidad de ir con ellos a librerías que traen a gente muy interesante, a cuentacuentos, a personas que acercan a la lectura de una manera muy sutil, porque les cuentan varias historias, pero al mismo tiempo les hablan. Eso creo que en nuestra época no lo había, o al menos yo no lo conocía. También van al teatro y a partir de ahí pues también preguntan, o puedes colarles algo entre medias, de decir, fíjate tú, esto hemos visto, pues hay una historia. Con el cine también, mis hijos les gustan mucho las películas de Roald Dahl, empezaron viéndolas y ahora leen los libros. Entonces, creo que es más fácil, si te gusta, que conozcan la literatura. También es verdad que antes había menos cosas y ahora hay muchas, entonces elegir no es sencillo, porque hay cada cosa para niños que Pero da un poco de como miedo. visitante, como usuaria, digamos, de librerías y bibliotecas con ellos ahora, ¿has visto evolución en estos espacios con respecto a nuestra infancia? Totalmente. Bueno, es que yo creo que en nuestra infancia no había librerías de niños, o yo no las recuerdo. Y ahora hay unas librerías para niños fabulosas, con gente implicadísima, con unas recomendaciones fantásticas, con muchísimas actividades. Yo no lo recuerdo así. Ahora me parece que tienen mucha suerte y es muchísimo mejor, o tenemos mucha suerte los padres, de tener gente que nos ayude a elegir la lectura de nuestros hijos. ¿Qué herramientas utilizas habitualmente para buscar las lecturas, tanto tú como lectora adulta, como para tus hijos? ¿Utilizas herramientas digitales? ¿Sigues cuentas de Bookstagram, por ejemplo? ¿Solamente te fías de recomendaciones, digamos, entre comillas, clásicas, como las libreras, los libreros, las bibliotecas? Pues me fío de los libreros. Cuando en un momento dado no tengo un libro que leer, voy a la librería y pregunto, no, pues estoy leyendo esto y me apetece leer algo parecido, y en general te aconsejan bien o te ven rápidamente cuál es tu perfil y qué te puede gustar. Luego, pues cuando hay un premio o alguna cosa de esas, lo leo y digo, pues mira, este autor no lo conozco, pues a lo mejor es el momento de leer algo de él, o alguna vez algún artículo en alguna revista que te recomiendan lecturas y dices, pues a lo mejor es interesante. No me gustan mucho las novedades, no soy más de leer cosas clásicas que actuales. No. ¿También con tus hijos? O sea, Con mis hijos a lo mejor tengo la mano más ancha,
No, con ellos me gusta leer mucho los clásicos que he descubierto con ellos y que son maravillosos, pero también me gusta que estén en el mundo actual y ahora ya ellos empiezan a hablar en el colegio de lo que leen y no pueden decir, no, pues es que yo leo a Julio Verne, que es maravilloso, y que todos le miren así como, pues no, lee las cosas actuales, pues el diario de Greg. O, bueno, pues las cosas que le tocan ahora con su edad, los cómics que son de su época, aunque está empezando a descubrir Asterix, que es más de la nuestra. Sí, bueno, pero sí, me comentabas antes, ¿no?, que sí que combinabas un poco, pues tanto Policán, ¿no?, por ejemplo, sí, con clásicos de la escuela franco-belga, ¿no?, sí. y mezclabas, pues eso, Roald Dahl con el Capitán Calzoncillos, Calzoncillos, que por ¿no?, supuesto lo lee. O sea, mezclas un poco los dos estilos, ¿no? Y eso Sí, yo creo que no, a lo mejor ha tenido, cuando... a lo mejor ha tenido un pozo en ti, perdona, pues eso, tener esa base sólida de lectora, ¿no?, de saber un poco discernir para ofrecer un poco cada cosa en su momento, ¿no? Sí, 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 porque luego a veces quieres leerles algo que a ti te gusta mucho y te hace mucha ilusión y te das cuenta que están más aburridos que ni sé. Yo este verano lo intenté con El Principito y con 8 y 5 años me miraron y ya hubo un momento que me dijeron, pero va a pasar algo, mamá. Y dije, pues sí, hijos, pasan muchas cosas. Y entonces vi que a lo mejor tenía que esperar un poco más. Pero al mismo tiempo sí que intentamos mezclar las cosas que a mí me gustan clásicas con las cosas de ellos y no dejarles elegir. ¿Y herramientas digitales utilizas para hacer búsquedas o sigues alguna cuenta en algún perfil vinculado a la literatura? Pues miro alguna cosa en Instagram, sigo alguna cuenta de estas que recomiendan cosas, pero en realidad me dejo más aconsejar por el librero o la librera de turno de la tienda infantil o de la librería para adultos, o incluso los padres de los niños en el colegio, cuando hablas, pues este le ha gustado mucho al mío, pues va de esto otro, un poco más de boca a boca que seguir cuentas. No sigo demasiadas cosas de literatura. Y echando la vista atrás, sobre todo la adolescencia, ¿estuviste alguna vez en algún grupo vinculado a la lectura social, es decir, a un club de lectura, participaste en talleres, o siempre fuiste un poco más individualista, en el sentido de, o sí que compartías, aunque no fueran un grupo, compartías siempre tus impresiones sobre lo que leías con alguien, tenías alguna persona con la que siempre compartías tus inquietudes? Yo creo que nunca he pertenecido a ningún grupo de lectura y creo que me hubiese apasionado, ¿eh? O sea, me hubiese gustado muchísimo, pero a lo mejor pues no llegué en el momento adecuado o no lo conocí. Pero sí que es verdad que en la carrera, y más en la carrera que yo estudié, que éramos 4, porque éramos 8, de verdad, hablábamos mucho de lo que nos tocaba leer e incluso nos reíamos mucho de las historias que lees, porque hay veces que evidentemente son historias que se te hacen bola. Y con mis compañeros de la universidad sí que he hablado mucho de literatura y a día de hoy, que mantengo el contacto con 2 de ellas sobre todo, pues seguimos hablando mucho de literatura, seguimos recomendándonos muchas cosas. ¿De forma presencial? O sea, ¿quedáis y habláis o...? Sí, cuando estamos juntas, pues al final surge en la conversación la literatura porque nos gusta. Entonces, como nos gusta, pues me estoy leyendo esto, pues es una mierda, pues a mí me encanta, pues es que yo he descubierto a este autor. Tenemos una amiga que pues a lo mejor tiene más tiempo, se dedica a la enseñanza y cosas de esas, y ella nos aporta muchas ideas, pero nosotros también a ella del otro mundo, del real, más del académico. O sea, se puede decir que la adolescencia en la etapa universitaria fue cuando más leíste, ¿no?, y con más placer, Sí, ¿no?, y cuando más pudiste explorar lo que venía detrás de esas historias, ¿no?, lo que había detrás, hablando con gente y demás. ¿O ha habido otra época que sea... ¿Eres ahora más lectora que en aquella época o fue la época, por lo que me cuentas, No, yo creo más? que es la época en la que más he leído es en la universidad, primero porque tenía que leer por obligación, pero luego además, como estuve 2 años fuera de Erasmus, tenía 1 hora y pico de metro, entonces realmente para ir a clase y para hacer muchísimas cosas llevaba un libro y es el momento de mi vida que más he leído, con más placer, encima como me sobraba tiempo, porque te sobra tiempo como estudiante en unas ciudades tan grandes, descubrí una profesora que hacía tradición oral francesa y me emparanoyé con el tema y leí todos los cuentos habidos y por haber y todas las teorías de la tradición oral y demás. O sea, creo que es la época que más he leído con muchísima diferencia y que he sido muy pesada con la lectura además, porque todo el mundo les daba unas varas horrorosas.
que me daba hasta vergüenza ahora recordarlo. ¿Y tienes algún libro de aquel entonces que recuerdes con especial cariño y al que no te atrevas a volver por miedo a que las cosas no sean como entonces, que no te impresione como te impresionó entonces? Pues yo creo que de la época de la universidad me impresionó muchísimo un libro que se llama Jack el Fatalista, que es de Diderot, del siglo XVI o XVII. Y es muy, muy moderno. Es un libro que no se acaba nunca porque es una conversación entre dos personas que van montando a caballo y les va contando la historia de unos amoríos y demás. Y ese libro me parece... No he vuelto nunca a él, me costó muchísimo leerlo porque como no tiene un hilo narrativo es muy difícil de leer, pero me pareció una maravilla y muchas veces cuando hablo con mis amigas en algún momento lo sacamos a colación porque es que realmente nos da la risa de pensar que ese señor en el siglo XVII, en plena Revolución Francesa, hiciese un libro tan sumamente moderno, pero no lo he vuelto a leer. ¿Y cómo crees que han evolucionado tus gustos desde aquel entonces hasta ahora? Las fases que has pasado vitales, ¿cómo crees que han incidido en tu elección de los libros? Ahora eliges más, yo qué sé, literatura de viajes, por ejemplo, más centrado en un determinado género que sabes que nunca falla. Bueno, yo creo que lo que sí que he hecho es volverme más cómoda con la lectura. O sea, intento leer cosas que me vayan a gustar. No me enfrento a cosas difíciles o duras. Pero me pasa en la literatura, en el cine. Creo que en la época universitaria, cuando eres joven, eres más social leyendo y ahora intento leer, quizás porque tengo menos tiempo, porque estoy más cansada o por lo que sea, cosas no fáciles, pero sí que sea una historia más fácil de leer, no frases demasiado complicadas, o sea, gente que escribe muy bien, que escribe claro. Y entonces por eso ahora leo sobre todo muchos clásicos. ¿Y eres, dentro de que te gustan mucho los clásicos, habitualmente eres más de ficción o de no ficción? No, leo... ¿Alternas los dos? Sí, voy alternando, leo un poco de todo. También me gusta leerme las vidas de la gente, porque soy cotilla. Entonces, pues las biografías me parecen muy interesantes. Me gusta leer un poco de todo, pero no, a lo mejor el ensayo o temas económicos o la política o cosas de esas, pues no. Leo más ficción, más novela, más historias. En cuanto a formatos y soportes, ¿siempre papel o también te has aventurado al ebook? Pues, y si es así, ¿cómo fue tus primeras impresiones cuando empezaste a leer con ebook? Sigo leyendo en papel. En casa tenemos un ebook, que fue un regalo de Navidades, y mi marido sí que lee mucho con él y pensó que no le iba a gustar nunca y está encantado, pero a mí me cuesta leer en ebook, que sí que he leído alguna cosa, porque no sé cuándo va a acabar el libro, no entiendo lo de los porcentajes. Entonces a mí no me dice nada. Solo tenéis un e-reader, ¿no? No tenéis varios en casa de no, que solo antes no tenéis uno. Uno ahí como una cosa sí, experimental, entre comillas. Y cuando ¿no? vamos de viaje lo llevamos porque es más sencillo, porque molestas menos, porque ocupa menos espacio y demás. Pero yo habitualmente sigo, vamos, el formato que me gusta leer es en libro, es en papel. Y hablando de soportes y nuevas vías, no sé si te ha picado la curiosidad por los audiolibros o si escuchas habitualmente programas de radio vinculados a la lectura o podcast. Pues no escucho mucho, la verdad es que en ese aspecto soy una gran inculta y es más, hay palabras y términos que desconocía y los veo en algún sitio y tengo que buscar en internet qué significan porque no sabía que había gente que te leía por internet o en Instagram gente que publicaba sobre un libro y se hacía como una especie de club de lectura. Lo desconocía, a lo mejor es un mundo interesantísimo, pero no lo sigo mucho. ¿Y de cara a sembrar la semilla en tus hijos de la lectura, utilizas alguna de estas nuevas vías? Quiero decir, ¿alguna vez les has puesto alguna historia en formato audio? ¿Alguna vez habéis pensado en ver alguna serie en alguna plataforma VOD que esté basada en alguna historia, no solamente adaptaciones cinematográficas, que antes has citado a Roald Dahl, por ejemplo, ¿no? Sino de las múltiples series que ahora se hacen en las diferentes plataformas, muchas están encaminadas a niños y niñas de la edad de tus hijos, ¿no? Y están basadas en obras literarias, además con enjundia, no solamente en bestsellers, ¿no? Bueno, han visto Las catastróficas desdichas, que está basado en unas catastróficas desdichas escritas, luego conocen Beatrix Potter,
pero en realidad ellos no lo vinculan con la literatura. O sea, aunque yo sepa que es un libro y que está basado en un libro, ellos desconocen esto y creo que ni se lo imaginan, que la televisión y el libro puedan tener algo que ver. No utilizamos mucho los soportes digitales para ellos, o sea, ya viven en un mundo en el que ven muchísimo la tele, en el que utilizan la tablet, aunque no quieras la utilizan, entonces ya más no. O sea, sobre todo intentas que sea la literatura infantil y juvenil, ¿no? Sí. Lo que más consuman, en papel. Sí, y además me gusta que aprecien el libro, que les guste el dibujo, o sea, que el álbum sea atractivo para ellos, que les guste mirarlo. Que ellos en un momento dado, la pequeña aunque no sepa leer, que coja un libro y lo mire por el placer de mirarlo, por el gusto de tocar el papel, por ese tipo de cosas. Me imagino que ellos han provocado también que descubras otros formatos más experimentales, entre comillas, ¿no? Como el álbum ilustrado, ¿no? Porque además me imagino que eso hace que las actividades a las que acudís en familia pues hace que descubras soportes así, ¿no? ¿Qué impresión te ha causado este tipo de soportes? Y además que yo creo que están muy encaminados a todas las edades, no los hay solamente para niños, hay para jóvenes, para adultos. Yo creo que los libros de ahora son muy, muy bonitos, que están muy bien hechos, que tienen unas ilustraciones preciosas, que además luego pasan al cómic, que los niños empiezan a leer, pues eso, mi hijo lee Polycam porque a mi hermano le gusta el cómic y decidió introducirle desde muy pequeño en ese tipo de lecturas, y es verdad que las lees con ellos y son muy divertidas y están muy bien hechas. Y luego ahora, los libros de ahora, todavía en la edad que tienen muchísimas ilustraciones, tienen unos formatos muy bonitos, y eso yo lo he descubierto de mayor, pero también es verdad que ya este año leímos Winnie the Pooh, o el año pasado, y es un libro del siglo XIX de un señor que ya dibujaba. Y Peter Pan igual, o sea que creemos que todo es nuevo y muy novedoso, pero ya estaba todo inventado. O sea que en realidad sí que hay nuevos formatos muy atractivos, pero ya hace mucho tiempo los ingleses estaban haciendo cosas con dibujos maravillosas que como que tenemos por ahí olvidados. Y en relación a otro ocio, ¿no? Que tú practicas, por ejemplo, la literatura de viajes, ¿te condiciona cuando lees libros, o sea, eres un poco mitómana? Te quiero decir, ¿te gusta ir a sitios donde sabes que está ambientada tal novela, donde nació tal escritor? Muchísimo, muchísimo. O sea, lo de hacer los recorridos de dónde ha vivido el escritor, la casa, o pensar con tu mente cuando estás leyendo un libro en una ciudad, o ir a un sitio y después leerte un libro. Fui a Valencia con el niño cuando era muy pequeño y fuimos a la Albufera a montar en la barca y tuve que leerme Cañas y Barro, que no tenía ni idea, no había leído nunca, y dije, o sea, que de una cosa llega a la otra y luego eso te hace entender el sitio o lo que estás visitando. Me parece interesantísimo, fundamental, y luego, pues eso, saber dónde vive un escritor o ir a su casa. O a los niños les hemos llevado a la casa de Cervantes, les hemos llevado a la casa de Zorrilla en Valladolid, pero cuando vamos por ahí les hacemos ver ese tipo de cosas. Y les decimos, aquí lo inventó y pensaba esto, y fíjate, y se fijó en esa ventana y en esa calle, todo eso. O sea, llegas a planificar viajes en torno a una ficción literaria. Te quiero decir que si un libro te impresiona realmente, sí que has sido capaz a veces de planificar unas vacaciones vinculadas a ese argumento, ¿no? A dónde está ambientado ese argumento. O sobre todo cuando he ido a los sitios, sí que me ha gustado leer de ese sitio, aunque luego fuimos a Grecia de vacaciones y me compré la Odisea y la Ilíada, que por supuesto no conseguí leerme, porque es bastante denso, pero sí que me gusta interesarme por el tipo de literatura. Cuando fuimos a Japón he leído autores japoneses y me parece interesante porque además te ayuda a entender muchas veces cómo es la gente por su literatura, su cultura, su forma de acercarse entre ellos o relacionarse. Sí, me parece muy interesante unir la literatura y el viaje, y creo que está muy unido, y a todos nos encanta leernos un libro de una ciudad que conocemos y ponerle. Yo creo que así, cuando lees El hereje, te encanta ver Valladolid en tu cabeza, de hace muchos años, claro, siglos. Y si hacemos un repaso casi final a todo esto que has contado, ¿no? ¿Cómo crees que han evolucionado también los prescriptores literarios en tu vida? Es decir, ¿qué figuras han ido siendo fundamentales? ¿Siempre han sido las mismas? ¿Ha ido cambiando? Porque me hablabas de
en familia, por supuesto, ¿no? Me hablabas de determinadas libreras o libreros puntuales, ¿no? Sí, yo creo que en cada etapa pues ha habido una persona. Cuando era pequeña la familia, después en el instituto los profesores, sobre todo tengo el recuerdo de varios, pero que son muy importantes. En la época universitaria ya se unen, además de los profesores, que tuve la suerte de tener profesores muy buenos de literatura, se unen los compañeros, los amigos, la experiencia, luego las personas que vas conociendo a lo largo de tu vida, que no tienen por qué ser amigas, pero que muchas veces conectas con ellos respecto a las lecturas, en tus conversaciones, y te aportan cosas muy interesantes. Y ahora mismo creo que las librerías para infantiles me han ayudado a leer a mí como adulto, porque hay personas que las llevan, que son fantásticos y son grandísimos lectores. En Valladolid había una librería que ha cerrado y la librera era la mejor recomendadora del mundo. Vamos, te ofrecía un abanico de lecturas para los niños, para los adultos, tenía un montón de recomendaciones fantásticas, y en ese momento que paras un poco de leer por el cansancio, porque no tienes tiempo, porque no te da la vida, retomé otra vez el gusto de la lectura gracias a las recomendaciones de esta persona. O sea que sí, que cada vez en el momento de tu vida que te encuentres estás con unas personas y esas personas te recomiendan, te ayudan, tu pareja, tus amigos. ¿Cómo crees que evolucionará en los próximos años el campo de la lectura, sobre todo en lo que a ti se refiere, en tus prácticas, ¿no? Te quiero decir, las visitas a las librerías. ¿Crees que las librerías cambiarán radicalmente? Yo espero que no. ¿El tipo de lecturas que haremos serán totalmente diferentes en cuanto a soportes? ¿Qué esperas? Bueno, yo creo que los soportes van a cambiar. También pienso que mientras se lea, ¿qué más da el soporte? O sea, si lo interesante es leer, o vamos, leer, el que lo escucha en un formato porque le cuesta leer, pues que lo escuche, el que lea un cómic, que lea un cómic, el que lea un novelón, y el que lo lea todo en su ebook, pues mientras lean da igual. Mientras me refiero sobre todo a la evolución de la forma de hacer a la lectura, ¿no? Es decir, ¿crees que tenderemos más a adquirir libros en un formato digital, que las bibliotecas tendrán que reinventarse para seguir? Por ejemplo, a ti de adolescente te capturaron, ¿no? Pero hoy en día sabemos que, por los datos que manejamos, que en las bibliotecas muchas veces los jóvenes dejan de ir, ¿no? O sea, por hablar de la edad adolescente, que hemos estado antes reflexionando sobre ella. Yo creo que debería haber una política de acercamiento en la época del colegio y de los institutos, que debería ser fundamental. Que los formatos van a cambiar y en las bibliotecas se van a tener que reinventar, porque va a ser una forma de llegar a más público, que a lo mejor está menos habituado al papel, que es menos clásico. Entonces, espero que por el bien de todos, para que todo el mundo siga leyendo, se reinventen igual que se está reinventando el mundo. Pero también ahí me queda la cosa de que las bibliotecas con los libros y esas estanterías gigantes sigan existiendo. Ojalá que nadie se olvide de ellas y que las hagan más atractivas, más comerciales, a lo mejor. Y en cuanto a ti, ¿cómo te imaginas en el futuro de mayor en cuanto a la lectura? ¿Crees que seguirás con los mismos gustos? ¿Tienes inquietud? ¿Has visto que estos últimos años de repente te has sorprendido a ti misma con un tipo de literatura que nunca antes habrías imaginado que ibas a acercarte? Pues yo veo a mi madre, que cuando era pequeña no leía demasiado quizás, y ahora lee constantemente y se cambia los libros con sus hermanas y va a la biblioteca y me habla de cosas que lee, de biografías y tal. Entonces creo que cuando tenga tiempo sí que voy a leer más. Y a lo mejor pues me especializo en alguna cosa, de decir, pues quiero tener un huerto, pues leo muchas cosas de horticultura, yo qué sé, o descubro un personaje maravilloso y leo cosas de él, o viajo más porque ahora no puedo, porque no tengo tiempo o porque no se puede, y leo mucho más de viajes. Creo que me queda mucho por descubrir, que tengo muchísimos libros ahí en la recámara, y creo que va a ser el momento también de releer clásicos, de entenderlos de otra manera. Síntoma de madurez, decía Baroja, ¿no? Cuando ya empiezas a releer. No lo sé, creo que tendré que, sí, que va a ser el momento de decir, venga, este que es un clásico que me encantó, ahora sí que me lo puedo permitir y me lo voy a leer otra vez. Pues muchísimas gracias, Elena. Pues gracias a ti, Lorenzo.